El susurro del Yurei, relatos del pueblo maldito de Kurokawa. Era un lugar apartado, casi olvidado en las brumas de las montañas de Japón. Kurokawa, el pueblo maldito, se alzaba al borde de un lago negro y estancado, rodeado de árboles cuyos troncos retorcidos parecían manos alzándose al cielo en busca de clemencia. Ningún mapa moderno lo marcaba, y las historias sobre su existencia eran susurros entre los ancianos y las leyendas urbanas de los jóvenes. Takeshi, un investigador de folclore antiguo, llegó allí impulsado por la fascinación que siempre había sentido por lo prohibido. Había encontrado un fragmento de un texto antiguo que hablaba de los ojos bajo el agua, una mención críptica que señalaba a Kurokawa como el hogar de un culto ancestral dedicado a un ser conocido como Aokigami, el dios que no duerme. Desde el primer paso que dio en la aldea, Takeshi sintió una presión indescriptible en el pecho. Las casas, construidas con madera ennegrecida, se erguían en ángulos imposibles, como si los constructores hubieran obedecido un diseño antinatural. Los aldeanos, pálidos y de ojos hundidos, lo observaban sin parpadear desde las sombras. Sus murmullos apenas perceptibles parecían un mantra, aunque nunca pudo distinguir palabras claras. Una anciana se le acercó esa noche en la posada, única en su tipo en aquel lugar. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos parecían vacíos, como si miraran más allá del tiempo y el espacio. Le entregó un pergamino sellado con un símbolo que parecía pulsar con una energía extraña. No abras esto hasta la medianoche, en el altar junto al lago, le dijo con voz quebrada. Es la única forma de entender y de sobrevivir. Pese a la advertencia, Takeshi no pudo resistir la curiosidad y rompió el sello tan pronto como estuvo solo. El pergamino contenía diagramas incomprensibles, formas geométricas imposibles y líneas que parecían moverse bajo la luz de la lámpara. En el centro, un dibujo grotesco, una figura humanoide con ojos múltiples que se asomaban desde su torso. Cuando alzó la vista, una sensación helada recorrió su columna. Las paredes de la habitación se inclinaban hacia él y el aire se llenó de un zumbido sordo. Desde el rincón más oscuro de la habitación, una silueta comenzó a formarse, alargada, de extremidades que se estiraban como ramas muertas. Un par de ojos carmesí brillaban en el vacío. Salió corriendo, pero el pueblo parecía haber cambiado. Las calles se alargaban sin sentido, y las puertas de las casas estaban abiertas, revelando interiores vacíos, excepto por montones de ofrendas podridas, frutas, estatuillas talladas y velas derretidas. Cada vez que giraba, sentía la presencia detrás de él, siempre un paso más cerca. Al llegar al lago, vio el altar que la anciana mencionó. Tallado en piedra negra, estaba cubierto de símbolos similares a los del pergamino. Sin pensar, colocó el papel sobre el altar y comenzó a recitar las palabras que parecían emerger de su mente, como si ya las conociera. El agua del lago se agitó violentamente. Desde sus profundidades, surgió una forma indescriptible, una masa de carne palpitante, ojos y bocas que se abrían y cerraban en sincronía. El zumbido en su cabeza se convirtió en un grito desgarrador y entonces lo entendió. Aokigami no era un dios ni un demonio, sino una conciencia alienígena atrapada en las aguas de Kurokawa, alimentándose de las almas de los aldeanos y de cualquier intruso que cometiera el error de llegar demasiado cerca. Takeshi sintió su mente fragmentarse mientras el ser lo observaba, examinándolo como a un insecto. Al día siguiente, un grupo de senderistas pasó cerca del lago y encontró el pueblo vacío, excepto por una sola casa en cuyo interior había cientos de ojos pintados en las paredes. Ninguno se atrevió a entrar. Y así, Kurokawa siguió siendo un susurro en el viento, una advertencia para los curiosos y un recordatorio de que hay secretos que deben permanecer enterrados. La máscara de Ebisu. En las profundidades de la prefectura de Akita se encontraba un pequeño pueblo llamado Ebisu Mura.
Rodeado de montañas eternamente cubiertas por una neblina grisácea, el lugar era conocido solo por los relatos oscuros de viajeros extraviados. Sus habitantes, decían, eran amables pero extrañamente esquivos, y todos llevaban máscaras talladas a mano, cubriendo completamente sus rostros. Kaoru, una joven fotógrafa freelance, llegó al lugar por accidente. Una tormenta repentina la obligó a buscar refugio, y la carretera sinuosa la llevó hasta el umbral de Ebisumura. Allí, fue recibida por un hombre alto que llevaba una máscara de madera con una sonrisa torcida tallada en ella. «Bienvenida, forastera», dijo, su voz amortiguada por la máscara. «Pasa la noche aquí. Es peligroso continuar en la tormenta». Kaoru aceptó, agradecida, aunque no pudo evitar sentirse inquieta por las máscaras. La posada donde se alojó estaba decorada con decenas de ellas, cada una más grotesca que la anterior. Preguntó al hombre sobre su significado, pero éste solo respondió con una frase que se quedó grabada en su mente. Las máscaras protegen. Si ves lo que hay debajo, no volverás a ser la misma. Durante la cena, se dio cuenta de que los habitantes nunca se quitaban las máscaras, ni siquiera para comer. Simplemente inclinaban la cabeza y dejaban caer pequeñas porciones de comida en el hueco que había debajo. La escena era profundamente inquietante, pero nadie parecía notar su incomodidad. Esa noche, el viento golpeó las ventanas de su habitación con un aullido que parecía humano. Kaoru, incapaz de dormir, salió con su cámara. Quería capturar la esencia del lugar, esa atmósfera pesada que parecía impregnada de secretos. Vagó por las calles silenciosas hasta llegar al templo en el centro del pueblo. El edificio estaba cubierto de musgo y con inscripciones que no pudo reconocer. La puerta, entreabierta, dejaba escapar un tenue resplandor rojizo. En el interior, encontró un altar adornado con una máscara enorme, mucho más elaborada que las otras. Tenía cuernos que parecían ramas secas y sus ojos estaban vacíos, como pozos infinitos. Kaoru alzó su cámara para tomar una foto, pero al hacerlo, el resplandor de la máscara pareció intensificarse. Un sonido, bajo y gutural, comenzó a llenar el aire. Sintió un frío terrible, como si algo invisible estuviera posándose sobre sus hombros. Antes de que pudiera reaccionar, algo la golpeó desde atrás, derribándola al suelo. Al girarse, vio a varios aldeanos, inmóviles y mirándola desde las sombras. Uno de ellos dio un paso adelante. «Has profanado el altar de la máscara primordial», dijo con una calma aterradora. «Ahora, Ebisu te reclama». Kaoru intentó correr, pero la puerta del templo se cerró con un estruendo. La luz roja se intensificó, cegándola, y entonces vio algo que no podía ser real. Las máscaras de los aldeanos parecían fusionarse con sus rostros, la madera retorciéndose como si estuviera viva. Una voz profunda y múltiple habló desde todas partes. «Te unirás al ciclo». Sintió un dolor punzante en el rostro mientras algo comenzaba a adherirse a su piel. Su visión se distorsionó, y cuando volvió en sí, estaba de pie entre los aldeanos, mirando el altar. Al bajar la vista, se dio cuenta de que ahora también llevaba una máscara. Kaoru intentó quitársela, pero era imposible. La madera era ahora parte de su carne, y un zumbido constante llenaba su cabeza, como un coro de lamentos. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró el pueblo completamente vacío. Las máscaras que habían decorado las casas y el templo estaban apiladas en un círculo perfecto alrededor del altar, sus ojos vacíos mirando al cielo. De Kaoru no se volvió a saber jamás. Se dice que si viajas por los caminos que rodean Ebisumura, puedes escuchar susurros detrás de ti y ver sombras que parecen llevar máscaras sonrientes. Pero nunca mires atrás. Las máscaras siempre buscan un nuevo rostro. El Festival de la Noche Eterna.
En lo más profundo de la prefectura de Iwate, escondido entre valles olvidados, se celebraba cada 100 años el Yoru Matsuri, el Festival de la Noche Eterna. Este evento, conocido solo por algunos ancianos supersticiosos y estudiosos de lo oculto, marcaba la conmemoración de un pacto ancestral entre los habitantes de un pueblo llamado Mikazuki y un ser conocido únicamente como Tsukuyomi no Kage, la sombra de la luna. Rayo, un periodista ambicioso, decidió investigar esta leyenda. Había escuchado rumores de que Mikazuki solo era visible durante los días previos al festival, apareciendo como por arte de magia en un claro entre montañas. Al llegar, encontró el pueblo sumido en una penumbra perpetua, a pesar de que el sol aún debería estar en lo alto. Los aldeanos, vestidos con ropas ceremoniales oscuras, le dieron la bienvenida con sonrisas vacías y reverencias profundas. Sus ojos, inexpresivos, reflejaban una calma inquietante. Rayo intentó preguntarle sobre el festival, pero las respuestas siempre eran vagas. Es una tradición, decían. Una ofrenda para mantener el equilibrio. Esa noche, lo llevaron a un gran salón en el centro del pueblo, donde las paredes estaban decoradas con tapices antiguos que mostraban una historia perturbadora. Aldeanos alzando sus manos hacia el cielo mientras una figura sombría, sin rostro, descendía desde una luna negra. Rayo tomó nota de cada detalle, pero cuando intentó fotografiar los tapices, su cámara falló. Los aldeanos lo miraron fijamente, como si supieran lo que había intentado hacer, pero no dijeron nada. Al llegar la medianoche, el festival comenzó. Una procesión de aldeanos, portando linternas de papel que emitían una luz enfermiza, lo guió hacia un claro en las afueras del pueblo. En el centro, una enorme piedra ritual estaba cubierta de símbolos grabados que parecían moverse bajo la tenue luz. De repente, los aldeanos comenzaron a cantar en un idioma extraño, una melodía que resonaba en lo más profundo del pecho de Rayo, como si cada palabra estuviera dirigida directamente a su alma. La luna, enorme y más brillante de lo habitual, se volvió negra como el ébano y una niebla densa cubrió el claro. De la niebla emergió una figura alta y esbelta, envuelta en sombras ondulantes. No tenía rostro, pero de su cabeza emanaba una luz tenue que pulsaba al ritmo de los cánticos. Tsukuyomi no Kage. Rayo sintió un impulso irresistible de acercarse, como si algo en su mente lo empujara a avanzar. Mientras lo hacía, los símbolos en la piedra comenzaron a brillar, y un frío gélido se apoderó del aire. Intentó resistirse, pero sus pies seguían avanzando por sí solos. Cuando estuvo frente a la figura, ésta alzó una de sus extremidades, una mano que parecía compuesta de pura oscuridad, y la colocó sobre la frente de Rayo. En ese momento, su visión se oscureció, y su mente fue invadida por imágenes imposibles, estrellas muriendo, civilizaciones enteras devoradas por sombras, y un abismo infinito que parecía susurrar su nombre. Cuando despertó, estaba solo en el claro. La piedra ritual estaba rota, y el pueblo de Mikazuki había desaparecido. Todo lo que quedaba era una niebla espesa y el eco de los cánticos en su mente. Rayo regresó a la ciudad, pero nunca pudo contar su historia. Había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una sombra inexplicable. Se le veía hablar solo, murmurando palabras incomprensibles, y a menudo miraba al cielo, como esperando algo. Una noche, desapareció sin dejar rastro. En su escritorio, encontraron un solo papel con un dibujo grotesco, la figura sin rostro de Tsukuyomi no Kage y, al pie, un mensaje escrito con una caligrafía temblorosa. La luna me llama. No puedo resistir más. Desde entonces, los rumores de Mikazuki resurgen cada 100 años, junto con advertencias a los curiosos. Se dice que quienes se encuentran en el pueblo nunca regresan siendo los mismos, si es que regresan.